Marco Aurelio. El emperador estoico que gobernó con el alma. La biografía que cambiará tu forma de ver el poder, el dolor y el propósito. Pudo tenerlo todo. El oro, la gloria, el placer, la venganza. Pero eligió gobernar con virtud. Elegir el deber sobre el deseo. La sabiduría sobre el poder. Mientras otros emperadores se perdían en la arrogancia, él elegía la humildad. Mientras el imperio exigía crueldad, él respondía con compasión. Cada noche, en soledad, Marco Aurelio escribía para sí mismo. No para ser recordado, sino para recordarse que era solo un hombre, un alma pasajera en el vasto escenario del destino. Este no es un documental sobre batallas, conquistas o intrigas palaciegas. No es una colección de fechas, nombres ni títulos. Es un viaje íntimo al corazón de un hombre que, siendo el más poderoso de su tiempo, luchó cada día contra su propio ego, contra el dolor, la pérdida, la incertidumbre, y eligió vivir con integridad. Marco Aurelio fue mucho más que un emperador. Fue un filósofo del alma, un guerrero del espíritu, un padre que perdió hijos, un esposo fiel, un pensador que encontró en el sufrimiento no una maldición, sino un maestro. En sus palabras, escritas sin intención de ser publicadas, descubrimos algo más grande que Roma. Una guía eterna para todo aquel que busque sentido en medio del caos, calma en medio del dolor, y propósito en medio del vacío. Hoy, más de 1800 años después, su voz aún resuena. No con gritos, sino con verdades silenciosas. Acompáñanos en este viaje. No para conocer al emperador que fue, sino al ser humano que luchó por ser mejor. Aquel que entendió que la verdadera victoria no era conquistar el mundo, sino conquistarse a sí mismo. Infancia. El peso de la herencia. El niño que heredó libros en lugar de espadas. En el año 121 después de Cristo, en una Roma que dominaba el mundo conocido, desde las brumas de Britania hasta las arenas de Siria, nació un niño que cambiaría el curso de la historia, no por su ambición, sino por su carácter. Su nombre era Marco. Marco Annio Catilio Severo, antes de convertirse en Marco Aurelio. Nació en una familia noble, rodeado de mármol, sirvientes y riqueza. Pero el niño que crecería para ser emperador no parecía encajar en los moldes del poder romano. No tenía la mirada arrogante de los hijos de senadores. No buscaba sobresalir en los juegos, ni se enorgullecía de su linaje. Desde muy pequeño, lo que lo distinguía era el silencio. Una herencia invisible. A diferencia de otros herederos, Marco no recibió espadas, ni castillos, ni ejércitos. Recibió palabras, ideas, silencio, reflexión. Heredó una tradición interior más que un legado militar. El peso que caía sobre sus hombros no era el de una corona, sino el de una búsqueda. Desde niño, entendió que nacer privilegiado no es un premio, sino una prueba. Porque quien tiene todo desde la cuna, puede olvidarse fácilmente de lo esencial. Y Marco no lo olvidó. Nunca. La educación de un alma antigua. Roma era cuna de filósofos, pero pocos nobles permitían que sus hijos fueran formados por ellos. Marco fue la excepción. Fue educado por los más sabios de su tiempo. Se impregnó de la lógica de Catulo, la moral de Cicerón, la profundidad de Heráclito. Pero fue el estoico Epicteto, antiguo esclavo convertido en sabio, quien marcaría su vida para siempre. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad no está en el poder, sino en el dominio de uno mismo. Marco lo entendió como si lo llevara en la sangre. A los 12 años, mientras otros niños vestían togas finas y se embriagaban de privilegios, él eligió el manto de filósofo. Dormía en suelos duros. Comía con sobriedad. Rechazaba los lujos del palacio, no por rebeldía, sino por convicción. No quería que el confort lo debilitara. No quería ser esclavo de nada, ni siquiera de su fortuna.
la pobreza, la muerte, el dolor, no son males. El verdadero mal está en tu conducta. Marco Aurelio. Un niño diferente en un mundo de excesos. En un imperio donde la infancia de los poderosos se medía en caballos, espectáculos y joyas, Marco jugaba a pensar. Construía argumentos en su mente. Se preguntaba por el sentido de la vida, por la justicia, por el deber. No jugaba a ser César. Jugaba a ser sabio. Los sirvientes lo miraban con extrañeza. Los maestros con asombro. ¿Cómo podía un niño tan joven comprender el vacío de la vanidad, el veneno de la ambición, la fugacidad de la gloria? La respuesta era simple: Marco no era solo un niño noble. Era un alma vieja en un cuerpo joven. La infancia de Marco Aurelio nos enseña que la grandeza no nace del poder, sino del carácter. Que incluso en un mundo lleno de lujos, uno puede elegir el camino de la virtud. Y que hay herencias más poderosas que el oro, la sabiduría, la templanza y el coraje de vivir según la razón, no según el deseo. Mientras otros se preparaban para conquistar el mundo, Marco Aurelio se preparaba para conquistarse a sí mismo. El ascenso. El filósofo heredero. El peso del destino sobre los hombros de un joven estoico. No fue un golpe de suerte. No fue un golpe de espada. Fue un golpe del destino. A los 17 años, Marco Aurelio fue llamado a dejar atrás su juventud para asumir una responsabilidad que no pidió: ser el futuro emperador de Roma. El emperador Adriano, ya viejo y sin herederos directos, había adoptado a Antonino Pío bajo la condición de que éste, a su vez, adoptara a Marco Aurelio. Así, aquel adolescente de rostro austero y mirada pensativa se convirtió, casi de un día para otro, en el heredero del mundo. Pero no hubo festejo, ni júbilo, ni ambición en su mirada. No se sintió afortunado. No se sintió poderoso. Lo sintió como una cruz que debía cargar. Porque Marco Aurelio comprendía algo que muy pocos entendían a su edad. Reinar no es un privilegio. Es una carga. Una preparación silenciosa. Mientras otros jóvenes de la nobleza se perdían entre banquetes, amantes y juegos de poder, Marco prefería las sombras de la biblioteca. No se preparaba para mandar, sino para entender la naturaleza humana. Estudió con los mejores maestros de filosofía, especialmente con los estoicos. Epicteto y Séneca no eran para él meros nombres en pergaminos, eran sus guías espirituales. Estudió derecho, historia, retórica. Pero sobre todo, observó. Observó el sufrimiento del pueblo, la miseria de la esclavitud, las intrigas del Senado, las mentiras que se vestían de discursos. Y cada noche, antes de dormir, escribía para sí mismo. No para la historia. No para la fama. Sino para recordarse lo que verdaderamente importaba. La virtud, el deber, la templanza. No dejes que tu alma se convierta en esclava de tus pasiones. No era solo una frase. Era su escudo contra el veneno del poder. Contra el ego. Contra la ira. Contra la vanidad. Un heredero sin deseo de coronas. El joven Marco sabía que tarde o temprano el peso del imperio caería sobre sus hombros. Lo aceptó con resignación, pero también con disciplina. Su ascenso no fue un salto, sino un camino lento, interior, profundo. Él no soñaba con conquistas, sino con sabiduría. No buscaba ser temido, sino justo. No aspiraba a ser venerado, sino a vivir en paz consigo mismo. Y eso, en un mundo como Roma, era un acto de rebeldía silenciosa. Su mirada no estaba en las estatuas, ni en las monedas con su rostro, ni en las ovaciones del Senado. Estaba en la fragilidad de la vida, en la efemeridad de la gloria, en la certeza de la muerte. Por eso escribió: todo lo que amamos se convertirá en polvo. Todo lo que tememos pasará. Solo el alma virtuosa permanece. Un alma antigua en un cuerpo joven. Marco Aurelio no fue un emperador que se forjó en la guerra, sino en la reflexión. Su verdadera lucha fue interna. Mientras otros se entrenaban con la espada, él templaba su carácter. Mientras otros buscaban dominar a otros hombres, él buscaba dominarse a sí mismo.
Fue un filósofo antes que un rey. Un observador antes que un actor. Un discípulo de la verdad antes que señor del poder. El ascenso de Marco Aurelio nos recuerda que el verdadero liderazgo nace del sacrificio, no del deseo. Que ser llamado a gobernar no siempre es motivo de celebración, sino de responsabilidad. Y que el poder, sin sabiduría, es una ruina disfrazada. En un mundo donde tantos buscan coronas, Marco Aurelio fue aquel que, aun teniendo la más grande, nunca dejó que tocara su alma. El emperador que no quería gobernar. Una historia de deber, filosofía y sacrificio. En el año 161 después de Cristo, un hombre de rostro sereno y mirada melancólica fue llamado a ocupar el trono más poderoso del mundo. Tenía 40 años. Se llamaba Marco Aurelio. Filósofo. Escritor. Hombre de pensamiento más que de espada. Y, paradójicamente, emperador de Roma. No deseaba el poder. No ansiaba la gloria. En realidad, nunca buscó gobernar. Su alma pertenecía a la contemplación, a la virtud, a las páginas que escribía de noche para domar sus propias pasiones. Pero el destino, tan caprichoso como implacable, lo colocó al frente de un imperio herido. Y él, fiel a su deber, no huyó. Un gesto de humildad sin precedentes. A diferencia de muchos antes que él, Marco no asumió el poder solo. Compartió el trono con su hermano adoptivo, Lucio Vero. Fue la primera vez en la historia de Roma que dos emperadores gobernaban al mismo tiempo. Este acto, lejos de ser una estrategia política, fue una demostración de humildad, de confianza y de sabiduría. Marco entendía que el poder no era una corona, sino un peso. Y prefería cargarlo acompañado. Pero mientras Lucio disfrutaba de los placeres y el boato, Marco Aurelio cargaba sobre sus hombros el alma del imperio. Él era el verdadero guardián de Roma. No gobernaba desde las sombras de los pasillos del palacio imperial, sino desde la realidad cruda del campo de batalla. Un imperio en crisis. Roma atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia. La peste antonina arrasaba con la población. Las guerras contra los pueblos germanos eran sangrientas y agotadoras. Y dentro del propio imperio, el descontento y la corrupción amenazaban la estabilidad. Y ahí estaba él. Marco, el emperador filósofo, en medio del fango, enfermo, débil, pero de pie. No era un héroe de epopeya. No buscaba estatuas. Solo quería ser coherente con sus principios. Desde su tienda de campaña, donde el frío se colaba por las costuras de la lona, escribía reflexiones que no eran discursos ni órdenes, sino diálogos consigo mismo. Uno de ellos decía: haz lo que debas hacer. Aunque tiemble el cuerpo, que no tiemble el alma. En esas pocas palabras se encierra su esencia. Marco Aurelio creía que la grandeza no estaba en conquistar tierras, sino en gobernarse a uno mismo, en hacer lo correcto aun cuando todo alrededor se derrumba. La lucha más grande fue interior. La historia suele recordar a emperadores por sus conquistas, sus traiciones, sus crímenes o sus extravagancias. Pero Marco Aurelio fue distinto. Su lucha fue más espiritual que política. Su guerra fue contra el ego, el miedo, la ira, la ambición. Escribió para no olvidar quién era. Para recordar que la virtud es más poderosa que el oro. Que la serenidad es más fuerte que cualquier espada. Su legado no fueron monumentos, sino palabras. Su obra Meditaciones, escrita sin intención de ser publicada, es uno de los textos más profundos jamás salidos de un gobernante. En él no habla a sus súbditos, sino a su alma. Y por eso, miles de años después, sigue tocando el corazón de quienes lo leen. El emperador que prefería pensar antes que mandar. A lo largo de su vida, Marco Aurelio rechazó el lujo, evitó los excesos y se entregó al servicio con una firmeza silenciosa. Fue un emperador por obligación, pero un sabio por elección. Mientras el mundo lo miraba como César, él se veía a sí mismo como un hombre común, con deberes que cumplir y emociones que domar. Murió en el año 180, lejos de Roma, aún en campaña, aún resistiendo. No dejó herederos capaces de igualar su espíritu.
Su muerte marcó el inicio del fin para la estabilidad del imperio. Pero su alma estoica sigue viva en cada palabra que escribió. Marco Aurelio nos recuerda que no siempre elegimos nuestro destino, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlo. Que el verdadero poder no se mide en ejércitos ni riquezas, sino en la capacidad de mantener el alma firme, incluso cuando el cuerpo tiembla. Que ser grande no es dominar a otros, sino gobernarse a uno mismo. La peste, la guerra y la filosofía en el campo de batalla. Las meditaciones del hombre más poderoso del mundo, y el más solitario. En los márgenes del imperio, lejos del mármol y los banquetes del Senado, Marco Aurelio dormía sobre tierra húmeda, cubierto por un manto militar gastado, con el rostro envejecido por el cansancio. Y el alma desgarrada por el dolor de un mundo que parecía desmoronarse. Un imperio enfermo. Roma ardía en todos los frentes. La peste antonina, traída por soldados desde Oriente, devoraba la vida de miles sin distinción de clase. El aire olía a incienso y desesperación. Las piras funerarias no daban abasto. Al norte, las tribus germánicas avanzaban con furia. Las fronteras temblaban. Y dentro de Roma, la codicia, la traición y el miedo comenzaban a corroer las entrañas de una civilización que se creía eterna. En medio de ese caos, el emperador no se refugiaba en palacios ni se escudaba en generales. Marco Aurelio estaba allí, presente, herido, humano. Y por las noches, cuando los gritos de la guerra cesaban y la fiebre de los enfermos se calmaba por un instante, él encendía una pequeña lámpara de aceite y escribía. No escribía proclamas. No escribía discursos. Escribía para sí mismo. Para recordar quién era. Para no perder el rumbo. Un diario contra la oscuridad. Así nacieron las Meditaciones, uno de los textos más íntimos y reveladores jamás escritos por un líder. No fue un libro para la historia. No fue un mensaje para el pueblo. Fue un acto de supervivencia espiritual. Cada palabra escrita por Marco era un susurro al alma. Un recordatorio de que la muerte es parte de la vida. De que el dolor puede ser noble. De que el poder no te exime del sufrimiento, pero sí te obliga a enfrentarlo con virtud. Se consolaba cuando perdía a sus hijos. Se reprendía cuando la rabia lo tentaba. Se recordaba, una y otra vez, que no era un dios ni un héroe, sino una parte ínfima del universo, como cada ser humano. Acepta todo lo que llega. No como si te lo impusieran, sino como si lo hubieras elegido. Marco Aurelio. La filosofía como escudo. Mientras la peste asolaba las ciudades y los bárbaros cruzaban el Danubio, Marco no alzaba la voz con discursos vacíos. Alzaba la razón. El autocontrol. La templanza. Mientras otros emperadores buscaban el control absoluto, Marco buscaba el control de sí mismo. Era un general en el campo de batalla. Pero también era un filósofo en guerra consigo mismo. Porque sabía que, antes de liderar a un imperio, debía conquistar su alma. En la historia de Roma, hubo emperadores más ricos, más temidos, más ambiciosos. Pero ninguno escribió su alma mientras el mundo ardía a su alrededor. Las Meditaciones de Marco Aurelio no son solo el legado de un sabio. Son el testamento silencioso de un hombre que, entre peste, guerra y soledad, eligió no corromperse. Eligió la virtud. Eligió la verdad. Eligió ser humano, incluso cuando el mundo le exigía ser un dios. El dolor que no derrumbó su alma. El emperador que transformó la tragedia en fortaleza. Marco Aurelio fue un hombre forjado en el crisol de la adversidad. No porque la vida le sonriera con regalos, sino porque, una y otra vez, le arrebató lo que más amaba. Una cadena de pérdidas. Perdió a 8 de sus hijos, uno tras otro, como si el destino deseara quebrantar su espíritu. Perdió a su esposa, la emperatriz Faustina, compañera y confidente, cuyo recuerdo vivía en sus meditaciones como un susurro de amor y tristeza. Perdió también a su hermano de gobierno, Lucio Vero, su aliado en la pesada carga del imperio, quien murió en medio de la guerra. Pero no solo la muerte fue su adversaria.
Marco soportó traiciones en el corazón del ejército, calumnias de enemigos políticos, enfermedades que minaron su cuerpo y tormentos que desgarraron su alma. Una fortaleza inquebrantable. Sin embargo, en medio de ese huracán de dolor, Marco Aurelio jamás perdió el equilibrio. Donde otros habrían respondido con furia, ordenando ejecuciones y venganza, él respondía con compasión y justicia. Donde otros habrían caído en la desesperación, él buscaba la serenidad, encontrando orden dentro del caos. Porque su fuerza no residía en el poder de sus ejércitos ni en la pompa de su título. Su poder más grande estaba en el dominio de sí mismo. El estoicismo como ancla. La filosofía estoica no fue para Marco un mero ejercicio intelectual. Fue su ancla cuando el mar se encrespaba y las tormentas amenazaban con hundir su barca. Fue la luz que lo guió en la noche más oscura. El impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Estas palabras no son solo un pensamiento abstracto. Son un manifiesto de vida. Una invitación a transformar cada obstáculo en oportunidad. Cada pérdida, en una razón para avanzar. El legado de un alma indomable. Marco Aurelio no fue un emperador perfecto. Fue un hombre que enfrentó la pérdida y el sufrimiento, pero que eligió no ser víctima. Eligió ser maestro de su propio destino interior. Y en esa elección, enseñó al mundo que la verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de resistirlo sin perder la luz del alma. La muerte del último buen emperador. El fin de una era y el legado silencioso de un hombre de virtud. Era el año 180 después de Cristo, y el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas que rodeaban el campamento romano de Vindobona, la frontera norte del imperio. No en el dorado resplandor de un palacio, ni en medio del lujo de Roma, sino en la fría tierra de un puesto militar, donde el viento arrastraba ecos de guerra y sacrificio, Marco Aurelio exhaló su último suspiro. No fue un adiós grandilocuente. No hubo cortesanos ni nobles que pudieran contener el peso de la pérdida con discursos vacíos. Solo hubo silencio y soledad, y la presencia leal de soldados que veían en aquel hombre algo más que a un emperador, un ejemplo de humanidad y fortaleza. El ocaso de los 5 buenos emperadores. Con su muerte se cerraba el capítulo glorioso conocido como la época de los 5 buenos emperadores, un tiempo de relativa paz, justicia y sabiduría. Marco Aurelio, el último de ellos, fue el custodio de la virtud en medio de la tempestad. Pero la historia no esperaba compasión. Su sucesor fue su propio hijo, Cómodo, un joven marcado por la arrogancia y el egoísmo, que dio inicio a una senda de decadencia, corrupción y desorden que desgarraría el imperio. Más que un filósofo, un líder real. A menudo, la figura de Marco Aurelio es reducida a sus famosas meditaciones, como si fuera solo un pensador encerrado en torres de cristal. Pero su verdadera grandeza radica en algo mucho más profundo. Fue un líder que gobernó con la mente y el corazón, que entendió que el poder sin virtud es una ruina disfrazada de grandeza. En un mundo donde muchos buscaban gloria efímera, él buscó la justicia eterna. En un tiempo de violencia, él mantuvo la esperanza y el autocontrol. Y en su muerte, demostró que la verdadera nobleza no está en la corona que llevas, sino en el alma que sostienes. El legado eterno. Marco Aurelio murió entre soldados, pero dejó un legado para la humanidad entera. Un recordatorio eterno de que el verdadero poder no reside en la fuerza ni en el miedo, sino en la sabiduría, la compasión y la integridad. Y aunque la historia cambió tras su partida, su ejemplo sigue vivo, inspirando a todos aquellos que buscan gobernar no solo a otros, sino primero a sí mismos. Legado. El emperador del alma. El hombre que buscó gobernar su interior antes que el mundo. Hoy, casi 2000 años después, las meditaciones de Marco Aurelio siguen siendo un faro de luz en medio de la oscuridad. No son tratados políticos ni discursos de poder. No son palabras vacías de gloria ni vanidad. Son, en esencia, las confesiones íntimas de un alma profunda y sincera, de un hombre que no deseaba dominar el mundo, sino comprenderse a sí mismo. Un legado que trasciende el tiempo.
Marco Aurelio no nos legó un manual para ganar batallas externas. Nos legó un manual para ganar la batalla interna más dura. La batalla contra el miedo, la ira, la incertidumbre y el sufrimiento. Nos enseñó a resistir, no a rendirnos. A amar lo que nos toca vivir, incluso cuando es duro o injusto. A vivir con sencillez, humildad y propósito, sin perder jamás la dignidad ni la esperanza. La sabiduría de vivir con sentido. En sus páginas encontramos un llamado a la conciencia profunda. A valorar cada instante como un privilegio. A despertar cada día agradecidos por el milagro de estar vivos. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de amar, de actuar. Estas palabras, simples pero poderosas, nos invitan a cambiar la mirada sobre la vida. Nos recuerdan que cada día es una nueva oportunidad para ser mejores, para aprender, para amar. El emperador que sigue vivo en cada alma. Marco Aurelio murió hace siglos, pero su espíritu no ha desaparecido. Vive en cada persona que enfrenta la adversidad con coraje, que busca la verdad más allá del ruido, que elige la virtud cuando todo parece perdido. El legado del último de los buenos emperadores no es solo historia antigua. Es un mensaje eterno para quienes buscan gobernar sus propias vidas con sabiduría y serenidad. ¿Y tú? ¿Gobiernas tu vida con la misma conciencia y firmeza con la que Marco Aurelio gobernó Roma? ¿Tomas tiempo para escribir tu propia historia interior, para recordar quién eres en medio del ruido, el caos y las distracciones del mundo moderno? En un tiempo donde la palabra emperador evoca poder, dominio y ego, hoy más que nunca, el mundo no necesita más emperadores. Necesita más almas valientes que elijan la virtud por encima del deseo inmediato. Que pongan el deber y la responsabilidad antes que la distracción. Que cultiven el alma, más allá del ruido del ego. Porque el verdadero imperio no está en los territorios conquistados, sino en la serenidad con la que gobernamos nuestro propio espíritu. Si esta historia te conmovió, si te inspiró a mirar la vida con otros ojos, te invito a suscribirte al canal, compartir este video y dejar en los comentarios. Gobierna con el alma. Porque más allá de la historia, todos tenemos un imperio que cuidar. Nuestro propio espíritu.